Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta hora vengo a darles un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Yo estaba enferma, yo pedí oración en el grupo de TikTok, me metí a un grupo de alabanzas y oraciones. Me acuerdo que ese día me metí a pedir por sanidad, empezaron a orar por mí y pues yo empecé a buscar más de Dios, empecé a orar, empecé a pedirle al Señor Jesús. Me acuerdo que esa noche me mandó un mensaje un pastor que se llama el pastor Fernando Bolívar. Entonces el pastor me dice cosas pues que yo no sabía. Entonces pues el Señor le estaba dando pues ese mensaje para mí. Yo aún no entendía y pues me quedé sorprendida de todo lo que el Señor había hablado. Entonces el pastor me dijo que si quería darle el número de WhatsApp para agregarme a un grupo para oraciones y pues se lo di. Yo despertaba gritando en las noches y no podía dormir porque eran demonios que atacaban en la noche cuando yo dormía. Eran las 2, 3, 4 de la mañana y yo no dormía. Entonces yo le comenté al pastor lo que me pasaba. Eran demonios que no me dejaban, me atacaban y el pastor empieza a marcarme, me marca y me dice que yo tenía un tatuaje de la muerte, que yo adoraba la muerte. Y pues sí, en mi ignorancia, pues yo lo llegué a hacer. Me llegué a tatuar la muerte. Cuando empieza a orar el pastor, pues sentía un temblor en mi cuerpo. Después de eso, el pastor terminó, empecé a querer vomitar. No vomitaba, pero empezaba a tener esas ganas de vomitar. Estaba haciendo de comer, cuando volteó al techo estaba una marca que no estaba ahí. Esa marca eran como unas garras. Le mandé la foto al pastor y le dije lo que estaba ahí y pues me dijo que efectivamente pues era la muerte. Entonces empezó a orar por mí y en la noche me acuerdo que mi niña estaba temblando y me decía que veía al monstruo, que ella veía al monstruo. Y cuando le marco al pastor y le cuento esto, el pastor empieza a orar. Cuando empieza a orar, yo me arrodillo, empiezo a pedirle a Jesús y empieza a reprender a la muerte. Entonces cuando empieza a reprender, empieza a gritar que no se quería ir, que no se quería ir, que ella se quería quedar ahí. Y yo sentía cuando gritaba, cuando yo empecé a reprenderla, decía que la sangre de Cristo tiene poder. Efectivamente ella decía que sí que tenía poder y se burlaba, luchaba para no irse. Y yo sentía cuando empecé a vomitar, vomité y empezó a gritar, empezó a pelear y se ponía y decía que no se iba a ir y que no se iba a ir. Entonces cuando yo siento que fui liberada, empiezo a sentir, cuando abrió la boca, pero fue algo muy feo, empezó a abrir la boca y se fue gritando. Entonces, pues ese es mi testimonio de que yo fui libre en el nombre de Jesús y pues aquí estoy para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús, dando mi testimonio.